ciudad despertaba con el olor de los puestos de café y el rumor de las primeras mangueras lavando banquetas. Una luz pálida, casi tímida, resbalaba por los edificios como si todavía no se atreviera a decir que era de día. En esa hora que divide a los que llegan tarde de los que empiezan temprano, Abril encendía una vela diminuta sobre el alféizar. Observaba la llama con la misma atención con la que, de niña, miraba los peces naranjas en la pecera de su madre. Le gustaba pensar que allí empezaba todo, en un punto ardiente y silencioso que enseñaba a los ojos a ver. Su cuarto alquilado olía a papel y a jacarandas secas. Había pegado en la pared una cartografía improvisada hecha de notas adhesivas, recortes de periódicos y tiras de washi tape con flores. En el centro de ese mapa casero, una frase escrita a mano: toda historia de amor necesita un rumor para empezar. Debajo, la cámara vieja que perteneció a su madre dormía dentro de una funda de cuero con los bordes gastados como un recuerdo acariciado demasiadas veces. Abril no creía en talismanes, pero la cámara era lo más cercano que tenía a uno. Trabajaba como instructora de fotografía en un centro cultural de la colonia Roma, un edificio republicano con patio de bugambilias y mosaicos de colores deslavados. Pagaban lo justo para sobrevivir y lo suficiente para sostener un sueño. Entre clase y clase, capturaba pequeñas escenas que la ciudad tiraba sin mirar. Manos vendando otras manos, una niña abrazando un globo. Como si fuera un planeta personal, las sombras de las palmeras sobre el lomo de un perro dormido. Cuando regresaba a casa, limpiaba las lentes como se limpia una herida delicada y se prometía insistir un día más. En otra parte de la ciudad, casi a la misma hora, Nicolás afinaba su respiración frente a una pantalla aún en negro. Era diseñador de tipografías en una agencia donde los plazos se movían como tormentas y los proyectos cambiaban de nombre 3 veces antes de ser aprobados. Vivía rodeado de letras, A's con hombros suaves, B's que se inclinaban como si quisieran hablar, R's con un rizo tímido. Había aprendido el alfabeto de los clientes. Para ayer, urgente, pequeño ajuste. En la orilla de ese mar de correcciones, a veces, imaginaba otra cosa. Un taller de madera perfumada cerca del mar, un lugar donde inventar alfabetos con olor a sal. Tenía el hábito de correr a deshoras. Le gustaba ese borde en que la ciudad perdía su máscara diurna y mostraba las costuras. Los repartidores que regresaban. Los últimos borrachos que aprendían el camino de vuelta a casa. La mujer que regaba con una cubeta las raíces de su árbol como si pudiera protegerlo de todo. En esas carreras, Nicolás contaba su vida con el ritmo de sus pasos. No buscaba velocidad, buscaba silencio. Se conocieron un martes cualquiera, pero el calendario decidió bautizarlo. Llovió con la furia súbita de las tardes que no piden permiso. El Parque México se convirtió en un espejo tembloroso y las jacarandas comenzaron a desprender sus flores como si la lluvia les hubiera recordado que también sabían llorar. Abril cruzaba el parque protegiendo su cámara. Buscaba retratar a una pareja de ancianos compartiendo un paraguas transparente que parecía un planeta frágil. Nicolás, al borde de su trayecto, intentó evitar un charco grande y resbaló justo en la curva del destino más conveniente. El choque fue un baile torpe y breve. La cámara estuvo a punto de besar el piso, pero una mano, la de Nicolás, la sostuvo a tiempo, como quien sujeta una palabra antes de que caiga en el lugar equivocado. Durante un segundo, el mundo fue la respiración de ambos y el golpeteo de la lluvia sobre plástico y hojas. Abril sintió que algo de su madre, una risa pequeña, una advertencia de cariño, le rozaba la nuca. Nicolás se disculpó con un gesto que mezclaba vergüenza y alivio. Lo único que dijeron en voz alta fue el nombre: Abril, Nicolás, como si el mes se presentara a sí mismo y la costa pronunciara su rumor. Se sonrieron con el pudor que tienen las cosas que podrían volverse importantes. Luego siguieron, cada quien hacia su orilla, con la conciencia de que algo había cambiado de sitio dentro de ellos. Esa noche, Abril descargó las fotografías. Encontró una secuencia accidental, su mano extendida, el reflejo de 2 sombras cruzándose, las jacarandas cayendo como papelitos violetas de una celebración íntima. En el último fotograma, un destello, quizás la mano de él sosteniendo la cámara. Guardó la imagen sin publicarla. Sentía que le pertenecía a un relato que todavía no sabía escribir.
Nicolás llegó a su departamento con el olor a lluvia pegado en la piel. Abrió la ventana. La ciudad silbaba. Revisó una y otra vez su carpeta de renuncia. Una carta redactada meses atrás sin tener el valor de enviarla. «Quiero dedicar mis días a letras que toquen la vida», decía. La volvió a cerrar como quien guarda un cuchillo envuelto en tela. Los días siguientes fueron una costura paciente. Se cruzaron de nuevo cerca de la panadería de la esquina, luego en el centro cultural, donde Nicolás entró siguiendo un cartel con letras mal dibujadas que le dolieron a su oficio. Se ofreció a ayudar y terminó redibujando la tipografía del anuncio de talleres. Abril lo miraba trabajar con la concentración de quien observa a un cirujano. Descubrió en él un respeto por las curvas del lenguaje que la conmovió. Él descubrió en ella la terquedad dulce de las personas que han decidido cuidar una llama, aunque el viento sople fuerte. El proyecto personal de Abril creció con nuevas raíces. Lo llamaba El rumor bajo la lluvia. Retratos de personas que habían amado en silencio o a destiempo. Vidas que no tuvieron una declaración a tiempo. Historias que se quedaron a la mitad de la boca. Ella escuchaba con paciencia y hacía preguntas suaves. Una viuda que mantenía la taza favorita de su esposo en el mismo sitio desde hacía 5 años. Un hombre que visitaba cada miércoles la ventana donde su primer amor tejía a crochet. Una mujer que recortaba horarios de trenes para imaginar viajes que ya no haría. Abril los retrataba sin grandilocuencia. Confiaba en la dignidad de lo cotidiano. Nicolás comenzó a diseñar una tipografía para ese proyecto. Quería que las letras tuvieran un movimiento leve, un vaivén que recordara a las flores de jacaranda cayendo. Probó serifas que parecían hojas, astas que se curvaban como el borde de un paraguas, números que caminaban descalzos. En una madrugada, encontró el trazo preciso y lo bautizó Lluvia Jacaranda. Cuando se lo mostró a Abril, ella pasó los dedos sobre la pantalla como si pudiera tocar la textura de esa elección. «Es como si las letras respiraran», dijo. Nicolás entendió que ese era el mejor elogio. La vida, que siempre pide cuentas, decidió probarlos. A Nicolás le ofrecieron una promoción. Más dinero, más visibilidad, más juntas, menos tiempo. Un futuro brillante que tenía la forma discreta de una jaula. La tentación del reconocimiento le pellizcó la vanidad con dedos de miel. En paralelo, a Abril le robaron la mochila en el metro, la cámara de su madre, los negativos de un mes entero, una libreta con notas y garabatos. Todo se fue en el empujón de un vagón lleno. Se quedó con una sensación de descamino, como si alguien le hubiera movido el horizonte 2 pasos hacia atrás. Lloró sentada en el suelo de su cuarto, con la vela encendida a plena tarde, pidiéndole al fuego una paciencia que no sabía si tenía. Nicolás vendió una bicicleta que apenas usaba y compró una cámara de segunda mano. No tenía la historia de la otra, pero sí la posibilidad de escribir una nueva. Se la llevó envuelta en papel craft. Abril la recibió con una mezcla de gratitud y pudor. La sostuvo contra el pecho y durante unos segundos creyó escuchar el pasado haciendo las paces con el presente. Fueron a caminar. Pasaron frente a una librería donde el librero les habló de una novela que huele a tierra mojada. Compraron un pan que parecía una luna minúscula. La ciudad les regaló un atardecer con nubes que parecían algodón sucio, y ellos lo aceptaron como un buen presagio. La fecha de la exposición se acercaba con pasos más rápidos que los de ambos. La directora del centro cultural, mujer de pocas palabras y gestos exactos, le confirmó a Abril una pared blanca y un patio con bugambilias para colgar cuerdas y pinzas. No habría presupuesto para impresiones grandes. Tal vez, con suerte, un patrocinio de última hora. Abril, lejos de desanimarse, decidió que la fragilidad sería parte del lenguaje. Imaginó fotografías colgando con pinzas, sombras moviéndose con el viento, frases pequeñas al pie escritas con lluvia jacaranda. Soñó con gente deteniéndose frente a los rostros anónimos, como quien escucha una canción que le recuerda a alguien. Esos días parecían hechos de cuerda tensa. Abril editaba hasta que los párpados le hacían peso. Nicolás equilibraba su trabajo con las noches que le robaba el sueño para terminar la familia tipográfica. A veces, sin hablar, ella recostaba la frente en el hombro de Nicolás y él la dejaba estar, como si el cuerpo supiera que había momentos en los que la palabra debe hacerse a un lado.
Descubrieron que la confianza es una habitación con ventanas abiertas. En la agencia, la promoción de Nicolás era una certeza a punto de firmarse. El director lo invitó a una comida donde le hablaron de liderazgo joven y proyección internacional. Palabras lustrosas que, al mirarlas de lado, mostraban su filo. Esa noche, Nicolás abrió la carta de renuncia con el dedo índice, como quien traza una línea de costa en un mapa. La leyó en voz alta y sintió que el corazón se le adelantaba un paso. No la envió. La dejó en borradores como un animal que respira bajito. En el centro cultural, una tarde de granizo blando, la directora informó a Abril que el patrocinio prometido se había evaporado. Nadie pagaría las impresiones. Ella asintió con una calma que ya había ensayado. En el baño, dejó que la cara se le mojara sin auxilio de lluvia. Volvió a salir con los ojos limpios. La fragilidad es el lenguaje. Se repitió, como si fuera una técnica de respiración. Llamó a Nicolás. Él cruzó la ciudad con el cinturón de seguridad, sonando como un metrónomo ansioso. Llegó con propuestas torpes y generosas: proyectar sobre sábanas, imprimir en papel bond, pedir prestadas paredes. Abril lo escuchó, lo abrazó y prometió encontrar el camino. Hicieron números en una libreta cuadriculada. Un amigo impresor del barrio se ofreció a trabajar a precio de costo si podían esperar hasta el último minuto. Una vecina aportó pinzas de madera. Un exalumno donó una cuerda de pita. La ciudad, que a veces se cierra como un puño, esa semana decidió abrir la mano. Abril pasó noches enteras ordenando la narrativa de la exposición. No quería una suma, quería una respiración común. Frente a cada retrato, escribió una línea breve, casi un susurro. Guardó la taza en el mismo lugar para no mudarse del recuerdo. Aprendió a silbar para que el silencio de la ventana no la espantara. Las palabras parecían pequeñas aves que se posaban en el borde del marco. Nicolás ajustó kerning y tracking como si ordenara cajones emocionales. Cuando una letra se acercaba demasiado a otra, pensaba en las veces que los cuerpos necesitan aire para no confundirse. Cuando se separaban de más, recordaba la sensación de los domingos a la tarde. Se descubrió cuidando la tipografía con cariño raro, como si en ella estuviera escondida una promesa hacia la vida que deseaba. Mientras afinaba detalles, la agencia le envió el contrato de promoción para firmar digitalmente. El cursor parpadeaba sobre la casilla «Acepto». Dejó la pantalla abierta, se levantó a preparar café y, al volver, la X seguía esperando, quieta como un destino aplazado. Llegó el día del montaje. A las 10 de la mañana, el patio olía a cal y a flor. Un grupo de amigos colgó cuerdas, tensó nudos, midió distancias con pasos. Abril caminaba con una libreta en mano y un lápiz detrás de la oreja, probando alturas. La luz cambiaba de intención cada hora y ella tomaba notas como una directora de fotografía que persigue el sol. Las imágenes comenzaron a habitar el aire. Algunas se movían un poco con el viento. Otras quedaban rígidas como si cuidaran una memoria que no permitía vaivenes. La tipografía de Nicolás se leía en cartelas pequeñas como los títulos de capítulos de un libro secreto. La gente empezó a llegar antes de lo previsto. Unos querían dejar un testimonio, otros buscarse en una esquina de la historia. Llegaron parejas jóvenes y ancianos solos, estudiantes con mochilas, vecinos curiosos. Una mujer con cabello plateado se quedó mucho tiempo frente al retrato de una mano que guardaba un ticket viejo de cine. Un chico alto preguntó si podía tomarle una foto a una frase que parecía escrita para él. Abril, a ratos, se sentía parte del aire. A ratos, una cuerda floja. Miraba a Nicolás a distancia prudente. Él, con las manos en los bolsillos, la miraba a ella como quien contempla el ensayo de algo sagrado. A media tarde, la directora apareció con un apuro en los ojos que no era de emergencia, sino de posibilidad. Había llegado de manera inesperada una curadora de un museo pequeño de la costa de Oaxaca. Había visto una historia de Instagram del montaje y decidió pasar. Quería hablar de llevar el rumor bajo la lluvia a una sala con vista al mar. La palabra mar se desplegó en el patio como un mantel. Nicolás sintió que la carta de renuncia, sin haber sido enviada, hacía un ruido mínimo dentro de su bolsillo. Abril apretó la libreta con fuerza, como si estuviera sosteniendo un pájaro.
La curadora pidió ver el resto del material. Abril la condujo a una mesa donde guardaba una carpeta con copias de trabajo y notas manuscritas. Mientras la abría, un murmullo distinto se formó en la entrada. Una mujer mayor, de rostro amable y ojos que parecían haber aprendido a esperar, sostenía entre las manos una cámara idéntica a la que le habían robado a Abril. Caminó hacia ellas con paso tímido. Dijo que la había encontrado en un tianguis, que dentro venía una tarjeta con el nombre de Abril y una fotografía que la había conmovido. La cámara parecía un animal cansado que hubiera sobrevivido al extravío. Abril la recibió con las dos manos y con una reverencia inconsciente. El peso conocido le devolvió una forma al mundo. Encendió el aparato. La memoria estaba intacta. Pasó las fotos como quien deshoja un libro que pensó perdido. En el centro de la serie apareció una imagen que no recordaba. Un instante de lluvia, jacarandas cayendo, dos sombras acercándose, una mano deteniendo a otra para que la cámara no tocara el suelo. Ese día, esa tarde, ese nacimiento silencioso que todavía no sabía cómo nombrar. La foto vibró en su pecho como un corazón ajeno pero propio. Alzó la vista. Nicolás la estaba mirando con los ojos de quien asiste a una revelación y, sin embargo, no quiere interrumpirla. La curadora sonrió. Dijo que en el museo buscaban historias que pudieran oler a mar sin mostrarlo todo el tiempo, relatos donde las paredes hablaran bajito. Propuso una residencia de un mes, tal vez 2. La idea de ir a la costa dejó un sabor a sal en el aire del patio. Abril imaginó, por un segundo, sus fotografías respirando frente a ventanas abiertas a una línea azul. Nicolás se vio a sí mismo tallando matrices en madera, entintando letras con el ruido de las olas por detrás. La posibilidad no era una promesa, pero era un puente. En ese momento, cuando la frase «podemos hablar de fechas» comenzaba a desplegar sus alas, la calle emitió un sonido seco y brutal. Un chirrido, un golpe, un silencio de un segundo y luego gritos que cortaron el aire. El patio se congeló. Algunos cubrieron la boca. La directora corrió hacia la reja. Nicolás fue detrás casi sin pensar. Abril sintió que el cuerpo le pesaba y aún así se movió con la velocidad del instinto. Afuera, el sol seguía, siendo del mismo color, pero algo había cambiado para siempre. El cruce frente al centro cultural había sido tragado por un accidente. Un coche blanco con la defensa hundida, una moto en el suelo como un insecto herido, cascos rodando, una bicicleta contra la banqueta. Un vendedor de helados había dejado caer su carrito. El dulce derretido formaba ríos pequeños en el asfalto caliente. La gente comenzó a rodear con ese impulso contradictorio de ayudar y mirar. En el borde del caos, Nicolás se agachó junto a una persona que intentaba incorporarse. Abril sintió que la garganta era una pared. Quiso avanzar, pero una mano la detuvo por el brazo. La mujer que le había devuelto la cámara le pidió calma con la autoridad suave de las abuelas. El sonido de una sirena apareció a la distancia como un hilo rojo. Alguien gritó que no movieran a nadie. Un hombre señalaba hacia un segundo cuerpo, cerca de la esquina. Alguien que no se levantaba. Alguien que parecía una sombra bajo una sombra. Abril buscó con la mirada a Nicolás. Lo encontró inclinado sobre la persona que intentaba levantarse. Lo vio apartar suavemente a los curiosos. Lo vio hablar sin voz de mando, con una claridad que ella desconocía en él. Por un instante, el patio, la curadora, el mar, las jacarandas. Todo quedó suspendido en un estante invisible. La memoria, caprichosa y fiel a su manera, disparó dentro de Abril una imagen. La fotografía de las dos sombras bajo la lluvia. El instante exacto en que una mano sostiene el amén. Otra para evitar la caída. Pensó, sin pensarlo, que quizá todos los encuentros verdaderos son un acto de sostener. Dio un paso, luego otro. La sirena se acercó. La mujer mayor apretó la cámara contra el pecho, como si en ella estuviera el modo de reparar algo. Un niño empezó a llorar sin entender, o entendiendo más que todos. El aire olía a azúcar derretida y a metal caliente. Abril alcanzó a ver, a la izquierda, un casco azul rodar hasta detenerse contra una coladera. La sirena ya estaba encima. Un paramédico saltó del camión con una bolsa naranja que parecía un corazón cuadrado. La multitud se abrió y, por un segundo, la luz hizo un corredor. Nicolás giró la cabeza para buscar a Abril con los ojos, y ella, sin necesidad de palabras,
Supo que estaba a punto de ocurrir algo que haría de esa tarde una frontera de las que no se cruzan indemne. Y entonces, justo cuando el paramédico se agachó frente a la sombra que no se movía y una voz gritó: «Retrocedan», el celular de Abril vibró en su bolsillo con un número desconocido y un nombre imposible en la pantalla: el de su madre.